Leíamos más temprano la agenda del día. El ministro de Trabajo, Carlos Tammada, recibe a sus pares del G20 y las Américas, quienes a la vez participan del seminario denominado Crisis Económica, Recuperación y Empleo, en el que se analizan las políticas macroeconómicas en la región. En un rato, así que le agradecemos mucho, ministro y candidato, por su presencia en la televisión pública. No, por favor, para mí es un gusto. No, eso, estamos siempre activos. Sí, efectivamente, ahora están acá en Buenos Aires los ministros de Trabajo de muchos países de América y de integrantes del G20, porque bueno, como ustedes saben, las reuniones del G20 también tienen un componente de preocupación de lo que pasa en el mundo con el empleo. Y la Argentina es una referencia en ese terreno de cómo se enfrentó a la crisis económica internacional, preservando el empleo, defendiendo los puestos de trabajo. Bueno, y eso hace que entonces en el día de hoy haya una reunión acá para debatir alrededor de esos temas, sobre todo teniendo en cuenta que la presidencia del G20 la tiene Francia, la tiene Sarkozy, y él personalmente ha puesto a la cuestión del empleo como un objetivo fundamental de la salida de la crisis, planteando prácticamente que no hay efectiva salida de la crisis hasta que no recuperemos los puestos de trabajo que se perdieron en el mundo, y que afortunadamente en Argentina eso ya ocurrió el año pasado, ¿no? En Argentina el año pasado ya había recuperado los puestos que perdió en la crisis. Bueno, ministro, lo tenemos acá como integrante de la fórmula del Frente para la Victoria con vistas al próximo balotaje el 31 de julio. ¿Qué le faltó al Frente para la Victoria para convencer a ese electorado que le sacó una ventaja muy importante? Bueno, para eso están los analistas, digamos, políticos, para decir. Yo como dirigente y como responsable de esta tarea y de esta decisión de representar a mayorías en la ciudad de Buenos Aires, hoy a lo que estamos más abocados, nuestra preocupación fundamental es cómo logramos expresar a todos aquellos que tienen otra expectativa en la ciudad de Buenos Aires. Está claro que por eso nos han colocado en el balotaje. Nosotros con satisfacción vemos que nos hemos consolidado como la segunda fuerza en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a discutir que el PRO ha hecho una elección importante y nosotros ahora creemos que estamos en condiciones de convocar, de concitar un acuerdo, un consenso con las otras fuerzas políticas y con los otros votantes, ¿no? Con los que votaron en blanco, los que no vinieron a votar, los que votaron a distintos sectores políticos, con la idea de conformar una mayoría que pueda enfrentar en la segunda vuelta a este proyecto de Macri que no alcanza. Indudablemente no alcanza, ¿no? Lo han colocado en ese lugar importante de una representación del 47%, precisamente para que demos la disputa en el balotaje. Doctor, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, los electores, se encuentran a dos candidatos que compiten, como hace 4 años, por dos modelos de ciudad. Vamos a ver qué es lo que quiere el habitante de la ciudad de Buenos Aires. ¿Va a empezar otra campaña de la que supimos ver hasta las elecciones del último domingo? Yo diría que naturalmente va a haber otra campaña, porque ya ahora no es la disputa entre distintas fuerzas políticas, 10, 11 fuerzas políticas que estaban expresándose en la votación del 10 de julio, sino que hay una elección de segunda vuelta donde solamente están quienes expresan al oficialismo en el gobierno y quienes tienen otra expectativa. ¿Expectativa de qué? Bueno, expectativa de que las cosas se pueden hacer mejor en la ciudad, expectativa de que Buenos Aires puede ser una ciudad más justa. Si revisamos, digamos, la posición de los votantes, sobre todo, vamos a ver que hay un espíritu en común en favor de una ciudad más igualitaria. La idea de igualdad es una idea que convoca a todos quienes no han votado por el PRO. Está claro que quienes votaron tienen otro tipo de preocupaciones. Tenemos valores diferentes y esto no es hablar mal de los valores de los otros. Son otro tipo respetable en otros. Nosotros expresamos y queremos expresar y tenemos la voluntad de expresar
y vamos a trabajar duro para buscar consensos y acuerdos con las otras fuerzas políticas para esto. Recién, ¿qué otro tipo de preocupaciones tiene el electorado? Pero en el caso del electorado que nosotros aspiramos a representar, yo creo que el tema de, insisto, la idea de la igualdad, la idea de que la educación pública tiene que ser mejor y tiene que ser una opción priorizada por el Estado frente a la educación privada, para que quienes quieren mandar sus hijos a la educación pública lo puedan hacer con tranquilidad, sin saber que exponen a sus hijos a colegios deteriorados, a situaciones incómodas, a un mejor aprendizaje. Bueno, me parece que eso está muy presente en las distintas fuerzas. Cuando fue el debate en la Universidad, sí, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, sí, ahí surgió muy claramente estas expresiones. Nosotros nos fuimos y ahí ya mismo varias de esas fuerzas iniciaron contacto con nosotros. Ahí apareció muy claro que había un espacio compartido, un consenso más o menos extendido de cuáles eran las otras políticas, que nosotros queremos insistir con ellas, enriquecido con el aporte de otros sectores, que está bien, en primera vuelta votaron por otras fuerzas y que ahora, sin perder su identidad, porque acá no se trata de pretender absorber o cooptar otras fuerzas, con mucha humildad, con mucho respeto, con una fuerte vocación de consenso, vamos a convocar a todos esos votantes que no están de acuerdo y que no estuvieron de acuerdo en votar a Macri. Según los números del último domingo, más del 50% del electorado no optó por la propuesta de Mauricio Macri del PRO. Ayer Daniel Filmus convocaba a no sé, realizar o llegar a nuevas mayorías. ¿Cómo se logra ese conjunto de voluntades? Hablando con el ciudadano común, el ciudadano de pie, hablando con los dirigentes de otras fuerzas partidarias, siendo que referentes de partidos de oposición ya se manifestaron a favor de Mauricio Macri. Nosotros creemos que hay que agotar todas las instancias y tenemos la más profunda vocación para así hacerlo. Me refiero tanto a hablar con los dirigentes, tanto apelar directamente a quienes han votado por otras fuerzas, insisto, ir a buscar a aquellos que no han votado, convencerlos de la necesidad de que sumen su voto, cumplan con su deber republicano para que haya una alternativa, ¿no? Nosotros queremos que haya otra alternativa. La hemos expresado a partir del Frente para la Victoria y lo podemos hacer en un espacio más amplio, un espacio que convoque a un encuentro por la igualdad de oportunidades, por una ciudad más justa, y hemos encontrado buena respuesta. Debo decirle que si bien es cierto que ha habido alguna expresión de algún dirigente, ni siquiera dos o tres, hemos encontrado en diálogos directos ya muy buena receptividad para generar una convocatoria que nos permita construir esa mayoría para las elecciones del 31 de julio. Así que vamos a trabajar con mucho entusiasmo en eso. Ministro, para terminar le quería preguntar qué opinaba de algunas declaraciones de sectores de la oposición política que decían que esto era una lectura de que el electorado porteño no estaba de acuerdo con el gobierno nacional. No, bueno, eso son especulaciones que pretenden ser sesudas, inteligentes a partir de cuestiones matemáticas. A mí no me parece que ese sea un razonamiento propio de la política, porque las matemáticas nos permitirían decir cosas tan terribles como que hay fuerzas políticas que no concitan ni siquiera el apoyo, no de alguna minoría o mayoría, sino el rechazo del 97% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. No vamos a jugar con esas cosas. Nosotros estamos muy satisfechos con habernos consolidado como la segunda fuerza. Vamos a tener el bloque opositor más importante para la Victoria de su trayectoria y una muy importante elección en términos de una fuerza que expresa un pensamiento que ha tenido poca consistencia en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que para nosotros el Frente para la Victoria viene creciendo permanentemente. Ahora va a ser la principal fuerza de oposición en la legislatura, con un bloque en la legislatura. Hemos hecho una elección que nos ha colocado con toda la responsabilidad que queremos asumir en el balotaje, y lo vamos a hacer. Bueno, le agradecemos. No, a ustedes gracias. Por supuesto a Carlos Tomás de haber estado tan temprano a esta hora de la mañana aquí en Visión 7.